Aldrin Martín Briceño Conrado, comisionado INAIP en Yucatán. Él nos conversa hoy, lunes, al arrancar la semana, el tema que nos ocupa. ¿Cómo estás, Aldrin? Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Siempre un gusto saludarte y, por supuesto, compartir sobre estos temas de acceso a la información, protección de datos personales y archivo. Y hoy te venía bien a colación algo que sucedió hace ya algunos años aquí en la ciudad de Mérida, y es un ejemplo real, evidente, de la utilización del acceso a la información pública, y que las preguntas, como bien se decía en las primarias durante mucho tiempo, que no hay pregunta tonta, sino que a veces hay personas que no preguntan. Y realmente esto es así, porque cuando uno quiere saber algo acerca de sus autoridades, ya sean municipales, estatales o federales, hay que hacer la pregunta, y la forma de hacerla para poder tener ese conocimiento y esa información, que de suyo la información es poder, es utilizando el acceso a la información pública. Fíjate que hace ya algunos años, un señor a quien no conocía hizo una pregunta que resultó muy interesante, y preguntó, porque nos llegó por medio de un documento: quiero saber cuánto comen de carne los animales del centenario, el cocodrilo del centenario, así nos puso, el león del centenario, y en fin, todos los animales que comen carne en el centenario. Dijo, porque comen mejor que yo. Posiblemente, pero realmente a nosotros y a toda la ponencia, que la gente que veía esa solicitud de acceso a la información, nos sacó a todos una sonrisa, y decíamos, bueno, pues por algo pregunta esto este ciudadano. Finalmente no le dieron la información, se fue al recurso de revisión, y nosotros resolvimos que era procedente entregarle las facturas durante el lapso que había solicitado, las facturas de pues cuánto de carne se compraba en el centenario de esta ciudad capital, y que comían carne estos animales. Al final de cuentas se le entregaron las facturas, y hasta ahí quedó el asunto, hasta que un par de meses después, don Justo, que así se llamaba el señor, llega a las oficinas para agradecernos el cumplimiento de esa resolución de acceso a la información pública, y nos contó para qué quería esa información, que eso fue lo más enriquecedor para nosotros, y particularmente a mí como comisionado, que me hizo recordar que no hay pregunta tonta, al contrario, y con un profundo respeto nos decía: fíjate, comisionado, que esto lo hice porque yo soy tablajero, soy carnicero, y la carne, que ya no es para consumo humano, quería yo entrarle a poderle vender al ayuntamiento esta carne que ya no es para consumo humano, y entrar a la puja, a la discusión, a la lucha por ese contrato de carne que se vende al ayuntamiento. No me habían querido dar la información, pero utilizando esto que un abogado me dijo que era el acceso a la información pública, pues ya me dieron todas las facturas de lo que comen de carne los animalitos que viven en el centenario. Y ahora yo soy el proveedor que dijo. Y casi, pues nos dijo que iba a entrar a esa puja para precisamente poder vender carne al centenario de esta ciudad capital. Por eso insisto, no hay pregunta tonta, sino que a veces habemos algunos que no preguntamos, porque finalmente la información es poder. Y no olvidemos que todavía la semana pasada, José Luis, fue el Día Internacional del Acceso a la Información Pública. Así que seguimos en estos temas, y por supuesto agradeciendo todas las preguntas que se hacen vía Plataforma Nacional de Transparencia, pero también en cada uno de los sujetos obligados, que son más de 230 sujetos obligados en el estado de Yucatán, a los que usted le puede preguntar.